amén. Disculpe un poquito. Vamos a Efesios. Libro de los Efesios. Capítulo 5. Seguimos en esta carta, amén, de esta serie. Un llamado a la disciplina y a la madurez. Y vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 33. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, hermano, esta es una hermosa carta de los Efesios, llena de verdades reveladas para nuestro crecimiento, llena de mucho amor también esta carta, y llena de gracia de Dios por su iglesia. Amén. Este es el tema número 16 de esta serie, y como título es Esposos temerosos de Dios. Aunque hay pocos varones, pero es bueno aprender. Amén. Estamos tratando de ir texto por texto, y bueno, toca hablar sobre los esposos. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que en el capítulo 1, 2 y 3 vemos la gracia de Dios, vemos que el Padre nos predestinó, nos escogió, vemos que el Hijo nos redimió, y vemos que el Espíritu Santo nos fue dado hasta el día de la redención, y vemos la intervención del Padre, la intervención del Hijo, y vemos la intervención del Espíritu Santo. Capítulo 1, 2 y 3, vemos lo que Dios nos concedió, vemos lo que Dios nos otorgó, vemos lo que Dios nos dio, y vemos realmente capítulo 1, 2 y 3, vemos mucha gracia. Si usted lo lee detenidamente, o así como lo hemos estado exponiendo, vemos mucha gracia de parte de Dios sobre la iglesia. Ya hemos visto en esos tres primeros capítulos, 1, 2 y 3, la doctrina, la teología. Repito, vemos mucha gracia, y vemos que Dios nos dio todo lo necesario para que nosotros ahora podamos corresponder a esa gracia. Dios nos lo da. ¿Cómo vamos a crecer en la vida espiritual? Bueno, Dios nos otorga bendiciones espirituales, nos dio su Espíritu Santo, nos da la palabra, nos da la iglesia. La palabra que ha prevalecido a pesar de todos los tiempos, aquí la tenemos nosotros, que es la voz de Dios. Y Dios nos otorga todo eso para que usted y yo podamos crecer. Y todo eso es gracia. Eso lo vemos en el capítulo 1, 2 y 3. Que Dios nos dio todo lo necesario para que tú y yo podamos corresponder a la gracia de Dios. Porque que vemos en el capítulo 4, 5 y 6. Vemos ahora cómo cada uno de nosotros
tenemos que corresponder a esa gracia. Hay muchos imperativos en la Biblia, muchas órdenes que Dios da. Capítulo 4, 5 y 6 vemos la forma como yo correspondo a la gracia de Dios. Recuerde, repito, Dios nos dio todo lo necesario para que podamos responder a esa gracia o corresponder a esa gracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo corresponder a esa gracia como iglesia, como esposo, como esposa, como persona? Bueno, la forma de cómo corresponder a esa gracia es, lo dice en el capítulo 4, verso 1, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, andando en humildad, andando en mansedumbre, en paciencia, soportándonos unos a los otros, fomentando la unidad de la iglesia. Es la forma como yo voy a corresponder a esa gracia. No andando en la vanidad de la mente, sometiéndonos a las autoridades eclesiásticas que Dios puso para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, siendo imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor. Andando en amor, esa es la forma como yo puedo corresponder a la gracia de Dios. No diciendo palabras deshonestas, aprovechando bien el tiempo, andando con diligencia, no siendo insensatos, no contristando al Espíritu Santo, no dando lugar al diablo. Es decir, esa es la forma como yo y como tu hermano podemos corresponder a lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la forma como podemos corresponder a esa gracia. Más adelante, en el versículo 21 al 24, Pablo, del capítulo 5, Pablo comienza a hablar sobre el matrimonio y comienza con las esposas, es decir, cómo una esposa puede corresponder a la gracia de Dios. Lo dice ahí. ¿Cuál es la forma? Sujetándose a su marido. Esa es la forma como una esposa puede sujetarse, esa es la forma como una esposa puede corresponder a la gracia de Dios, sujetándose a su marido. Y ese tema ya lo expusimos. Reconociendo que el esposo es la cabeza de la mujer. Es una instrucción muy sencilla, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy entendible, pero difícil de llevar a cabo. Es una instrucción bastante sencilla, pero complicada en ocasiones, difícil de llevar a cabo. Ahora, el tema de las esposas, de cómo ella puede corresponder a esa gracia, ya lo expusimos. Amén. Y el último tema, que fue el tema 15, donde desarrollamos 3 textos, que están en el capítulo 6, verso 10, 11 y 12, comenzamos nosotros a hablar sobre la lucha espiritual, como que nos brincamos un poquito antes de exponer esto, no sé si recuerda, ¿verdad? Y empezamos a hablar sobre lo que se le llama, o lo que le llaman la guerra espiritual. En ese tema pusimos que una de las formas para que yo pueda corresponder, obedecer, llevar a cabo todo lo que Pablo ha venido diciendo es fortaleciéndonos en el Señor. Por eso lo dice ahí, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, aunque muchos, arriba en su Biblia dice ahí la armadura de Dios como título, en el capítulo 6, verso 10, realmente cuando habla de la armadura de Dios está hablando de una lucha, o lo que muchos le llaman la guerra espiritual. Sin embargo, hemos estado enfatizando que esa lucha comienza desde el capítulo 4. Comienza desde el capítulo 4, donde nos es llamado a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, dígame si no es una lucha que andemos como es digno del Señor. Es una lucha. Amén. Es una lucha andar en mansedumbre. Dígame si no. Es una lucha, ¿verdad? Uno está luchando contra su carácter, contra el pecado, y a veces uno lucha por andar en mansedumbre. Es una lucha soportarnos unos a otros, ¿verdad que sí, hermanos? Es una lucha
andar en unidad también, hermano, a veces se pone, es una lucha fuerte a veces que la iglesia ande en unidad. Es una lucha, por ejemplo, para la esposa sujetarse a su marido. La esposa lucha con eso. Dígame si no, hermano. Y eso ya lo pusimos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, para que puedas corresponder a esa gracia y vencer en esa lucha espiritual de todos los días, y es algo voluntario, pues dice, fortaleceos en el Señor. No hay otra forma, lo expone él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo yo voy a andar como es digno del Señor? ¿Cómo yo no voy a andar en la vanidad de la mente? ¿O cómo usted, hermano, se va a sujetar a su marido y a veces no puede y no quiere y le cuesta? Fortalezcas en el Señor, porque está en esa lucha. Amén. En esa lucha, que es una lucha de todos los días, pero es un llamado voluntario que está pidiendo el Señor. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? De la misma manera que se le pide a las esposas ciertas instrucciones, también a los esposos. Y como tema 16, pues es esposos temerosos de Dios. Pregunta, ¿cómo vamos a ser esposos temerosos de Dios? Fortaleciéndonos en el Señor. Nada más, fortaleciéndonos en el Señor. ¿Cómo yo puedo corresponder a la gracia de Dios, a todo lo que el Señor me dio en el capítulo 1, 2 y 3? ¿Cómo yo como esposo puedo corresponder a esa gracia siendo un esposo temeroso de Dios y llevando a cabo lo que Pablo aquí hace mención en estos versos desde el capítulo 5, desde el verso 25 hasta el verso 33, que son 9 versículos? Amén. Ya el tema de la semana que viene, pues será hijos temerosos de Dios, y que será el tema 17, y el tema 18 serán obreros y empleadores temerosos de Dios. Amén. Bueno, estos versos son realmente 9 versos, desde el verso 25 hasta el verso 33 del capítulo 5, donde Pablo ahora comienza a hablarle a los esposos. La pregunta es, ¿por qué Pablo para las esposas solo usa 3 versículos y para los esposos usa 9 versículos, dando a entender que son más requerimientos para el varón? Bueno, la respuesta es porque el varón tiene la responsabilidad de ir por delante en las cosas de Dios. Esa es la respuesta. El varón tiene que ir por delante siempre en las cosas de Dios. Porque el varón es la cabeza, porque al varón se le pedirá cuentas de su familia, de sus hijos, su esposa, porque el varón tiene que proveer tanto lo material dentro de sus posibilidades como lo espiritual, porque el varón tiene una autoridad sobre su esposa que Dios la dio, así como Cristo es la autoridad de la iglesia, y nadie duda de eso. Amén, nadie duda de eso. Entonces, ¿qué está poniendo Pablo aquí? Bueno, que la cabeza del hogar pues es el varón. ¿Quién pone ese orden? ¿Lo pone Pablo? No, no lo pone Pablo, lo pone Dios. No es una idea más que de Dios. Dios establece que dentro de ese orden el varón ejerza una autoridad sobre su esposa. El varón es la cabeza, por lo tanto tiene mayor responsabilidad. Ahora pongamos atención a esto. Entendemos que Cristo es la autoridad de la iglesia, ¿sí o no? ¿Quién va a dudar? Alguien estaría mal, ¿no? O quizás no se le llamaría cristiano quien dude de eso. Entendemos que Cristo es la autoridad de la iglesia, pero ¿para qué? Mire bien, para hacer de bendición a la iglesia. ¿Ok? Repito, entendemos que Cristo es la autoridad de la iglesia para hacer de bendición a la iglesia. De la misma manera, porque aquí compara
el matrimonio con la unión que tiene Cristo con la iglesia, y más que nada el varón. De la misma manera, en esa autoridad delegada de Dios, en esa autoridad delegada por Dios, al varón, el varón es llamado a ser de bendición. ¿Para quién? Para su esposa. Amén. Amén. Es llamado a ser de bendición para su esposa. Recuerde, todo esto que vamos a ver es que el varón es llamado a ser de bendición para su esposa y para sus hijos. Y mire cómo comienza. Versículo 25. Dice, maridos, o sea, realmente Pablo va directo a ellos ya ahora, ¿verdad? Usó 3 versículos con las esposas, ahora ya va con ellos y son más versículos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, este es un imperativo, es un verbo en tiempo presente, hermano. Amar. ¿Ok? Es una orden, y esta palabra amar en griego es agapao, de donde se está hablando aquí del amor de Dios, del amor ágape. Este amar, hermano, cuando nosotros lo leemos, tenemos que entender lo que está en tiempo presente, es una orden, que quiere decir que el esposo ha de mostrar el amor de Dios a su esposa a pesar de los años que pasen. La orden es amar, pasen 2 años, pasen 5 años, pasen 10 años, pasen 30 años, vengan las libras de más, vengan los cambios físicos, es amar, 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 tiempo presente. Pero mire cómo dice ahora, marido, amad a vuestras mujeres, así como, mire cómo dice, así como, es decir, Pablo está diciendo, esta es la forma, esta es la manera, esta es la orden, así como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, Cristo es paciente con la iglesia, bueno, así tiene que ser el varón, ¿verdad? Cristo bendice a la iglesia. Bueno, el varón tiene que ser de bendición para su esposa. Cristo es el proveedor de la iglesia. Bueno, el varón tiene que ser el proveedor de su esposa. Cristo está al pendiente de la iglesia. Bueno, el varón tiene que estar al pendiente de su esposa. Cristo trata bien a la iglesia. Bueno, el varón tiene que tratar bien a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? ¿Ok? Es paciente. Dígame si no es paciente Dios con usted. Es paciente. Trata bien a la iglesia. Amén. Bueno, ese es el gran reto que tenemos los varones. Un reto. Ahora, realmente, ¿qué mal está diciendo el apóstol Pablo a los varones? Lo que le está diciendo también es que para que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, el varón tiene que entender o saber cómo Cristo amó a la iglesia. Tiene que entenderlo bien. Tiene que entenderlo. Por lo tanto, si el varón no conoce el amor de Cristo por la iglesia, o si el esposo no conoce el amor de Cristo por la iglesia, este esposo no podrá entender cómo debe de amar a su esposa, como lo está pidiendo en este texto. No podrá. ¿Ven? ¿Qué dice el texto? Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el varón? Conocer cómo Cristo ama a la iglesia. Si no conoce cómo Cristo ama a la iglesia, pues no va a poder amarla. Porque es la forma como Cristo está pidiendo. Porque aquí no está hablando, hermano, del amor eros. Cuando conociste a tu esposa o a tu esposo, surgió el amor eros. Usted sabe que ahí está el amor filial, el amor eros y el amor ágape. Cuando conociste a tu esposa, pues lo primero que surgió fue el amor eros, y está bien, ¿verdad? Está bien que surge el amor eros,
Pero aquí no está hablando del amor eros. ¿Qué es el amor eros? El amor eros es cuando comenzaste a sentir, atracción por tu esposa, ¿no? Habla sobre la atracción y la viste, te vio, se vieron. ¿Ok? Ahí surgió el amor romántico, el amor de los suspiros, el amor de las cartitas, el amor de los ositos de peluche, el amor de los poemas, porque hay hermanos que se hacen poetas, a que después se les olvida. Se escriben poemas y después ya se les olvida. El amor donde no te importa más que estar con la enamorada, ¿verdad? Se regalan ositos de peluches, cartitas. Y empieza por la atracción, ¿no? Te echó una mirada, luego la viste, te levantó la ceja y luego tú la otra ceja y ahí salió, ¿no? Bueno, está bien ese amor, ¿no? Está bien que siga usted suspirando, que siga usted haciendo sus cartitas y dando sus ositos de peluche. Está bien eso, no está mal, hermano. No está mal. ¿Okay? Sin embargo, aquí la Escritura no está haciendo mención del amor eros, ni del amor filos, sino del amor ágape. Porque esta palabra, maridos amados, agapao, en el griego, y que habla del amor de Dios. Entonces, si un esposo no conoce cómo Cristo ama a la iglesia, el agapao, no podrá comprender cómo tiene que amar a su esposa, según lo que están poniendo estos textos. ¿Por qué? Porque resulta, esto es muy común en la iglesia general, resulta que las mujeres responden más que los hombres a las cosas de Dios. ¿Usted sabía que en las congregaciones hay más mujeres que hombres? Entonces, ¿cómo va a amar a su esposa? No en el amor eros, no, sino en el amor ágape. ¿Cómo la va a amar si no conoce el amor de Cristo por la iglesia? Repito, aquí está hablando del agapao, del amor de Dios. Si no podrá amarla como Dios está pidiendo. ¿Por qué? Porque, repito, hermano, resulta que las mujeres pues quizás son más sensibles a las cosas de Dios o responden más que los hombres. Las iglesias en número siempre son más mujeres que hombres. Sin embargo, aquí Pablo dice, dice verso 23, ¿estamos ahí? Verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellos. Si el varón no conoce el amor de Cristo por la iglesia, no la va a poder amar como le estoy pidiendo aquí. Porque mire lo que dice, se entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por ella. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Cristo, hermano? Antes de venir estaba en su trono. Efesios 2:6 dice, el cual siendo forma de Dios, está hablando de Cristo, dice, no estimó hacer igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la manera como Cristo amó a la iglesia fue despojándose, entregándose. Y si Cristo se entregó por la iglesia, ¿dónde estaba Cristo? Estaba en su trono. ¿Desde cuándo Él se entregó por la iglesia? Desde que se despojó. Y culminó eso en la cruz. Culminó eso en la cruz.
decir, cuando Él tomó forma de hombre, desde ahí ya es humillación, porque Él es Dios. Sufrió calor, cansancio, tuvo hambre, sufrió las calumnias, se sentó delante de fariseos que lo acusaban. Fueron una entrega diaria, cotidiana, que culminó en la cruz. La cruz fue la culminación de su entrega. La cruz fue la culminación de su entrega. Dice, así como se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Vamos ahí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire lo que dice ahí. Repito, no está hablando del amor eros, está hablando del amor agape. Y para poder amarla necesita conocer cómo Cristo ama a la iglesia. Y mire el motivo, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿cómo yo, como esposo, puedo hacer que mi esposa se santifique? ¿O cómo puedo hacer yo como esposo que mi esposa se santifique? Primero yo necesito santificarme. Primero yo necesito santificarme. Ahora, esto no es que le tienes que dar un estudio bíblico, hermano, y hablarle de los 7 sellos del Apocalipsis. Bueno, le puede dar eso, ¿verdad? Pero, ¿de qué habla Pablo? Está hablando del trato. Santifícate para que tu esposa se pueda santificar. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Amén. Son una sola carne. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, en ese ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia, en ese ejemplo de cómo Cristo se entregó por la iglesia, en ese ejemplo de cómo Cristo trata a la iglesia, el resultado es que la iglesia se está santificando. Se está santificando. ¿Me explico, hermano? Es decir, así como Cristo se entregó por la iglesia, trata a la iglesia, ama a la iglesia, es paciente con la iglesia, por lo tanto, se está haciendo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y santa. Ahora Pablo, para que podamos entender más esto, hace una analogía desde el verso 28 hasta el verso 30. Mire lo que dice. Verso 28. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, si no entendimos lo demás, lo anterior, bueno, aquí Pablo ya está tratando, hace esta analogía para que podamos entenderlo mejor. Pablo hace una analogía del cuerpo para poder entender cómo Cristo ama a la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que así como Cristo ama a la iglesia, la ama porque es su cuerpo. La ama porque es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. De la misma manera, tú y tu esposa, ¿qué son? Una sola carne. Pregunta, ¿quién aborrece a su cuerpo? Nadie.
Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie, ¿verdad, hermano? Lo que dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Usted sustenta su carne, dígame si no. ¿Qué hace cuando viene del trabajo? Toma su buen descanso. Está sustentando a su carne. Come. Se pone relax. Dígame si no. Nadie aborrece su carne. Pablo claramente lo dice aquí, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie. Dando esa analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es parte de su cuerpo. Entonces la pregunta es, hermano, según el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. La pregunta es, ¿quién aborrece su carne? Quizás tú dices, ¿verdad? Bueno, pues no me gusta esta nariz, pero pues no te la puedes quitar. No te la puedes quitar. Quizás dices, pues no me gustan los ojos y no me gustan estos ojos. Y agarras y te golpeas. No me gusta y te pegas. No me gusta, si no me gusta. Estás pegando tu propia carne. Quizás dices, no me gustan estas orejas. Y te las empiezas a jalar, ¿no? Porque están bien grandes. Y te las jalas. Quizás dices, no me gustan estos pies y los empiezas a insultar. Empiezas a insultar tus pies. O quizás dices, no me gusta este pelo y tienes poco pelo, ¿eh? Y lo empiezas a insultar ahí. Pelo. Nadie hace eso. Cuando alguien dice, ¿cuánto se ha pegado con un martillo? ¿Cuál es tu reacción, hermano, cuando te golpeas? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué dice Pablo? El verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Cuando te golpeas, ¿cuántos se han pegado con un martillo? ¿Cuál es tu reacción? No vas a decir que dices malas palabras. ¿Sabes cuál es la reacción cuando uno se golpea con un martillo? La otra mano, ¿qué hace? Lo cubre. Lo empieza a sobar, así, lo empieza a sobar. Lo empieza a acariciar. Mi dedito. Bueno, quizás no dijiste así, ¿eh? Pero espero que sí. Cuando alguien se pega con un martillo y le dices a tu mano, oh, te pegaste, te voy a dar otro por mensa, te pego otro. ¿Y le estás pegando a quién? A su carne. Te lo mereces y te voy a dar otro más. ¡Ay, te lo mereces! No, ¿cuál es la reacción, hermano? Rápidamente te cubres. Cuando tú te golpeas, o quién se ha pegado en el dedo pequeñito con un mueble. La gran tribulación, ¿verdad? No agarras tú. Mira lo que dice el texto. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Así dice. ¿Quién golpea su carne? Nadie. ¿Quién maltrata mal a su carne? Nadie. Repito, cuando te golpeas, por ejemplo, el dedo pequeño del pie, ¡ahora! No te fijaste y le pegas más. ¡Órale, dale más! No, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es sobarte, protegerte. Amén. Repito, Pablo, después de que nombra
Después dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Pero tengo que saber cómo Cristo ama a la iglesia, porque no está hablando del amor eros. Y se entregó a sí mismo por ella. Lo que hizo el Señor, desde que se despojó de su trono, ya se empezó a entregar y culminó esa entrega hasta la cruz. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿cómo yo tengo que hacer para que mi esposa, para santificarla? Pues yo me tengo que santificar primero, para poderla tratar bien. Verso 17, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pablo, aquí, como si dijera, si no entendieron lo anterior, porque es un misterio, más adelante lo nombra, qué gran misterio es, algo bien incomprensible. Bueno, si no lo entienden, entonces les voy a hacer esta analogía con su cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una carne. ¿Y quién aborrece su carne? Nadie. Y por eso en el verso 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Mira la analogía que está dando Pablo, como también Cristo a la iglesia. Repito, ¿quién aborrece a su carne? Nadie, a su propia carne, nadie. Y vuelvo a repetir, quizás tú dices, pues no me gustan estas orejas que tengo, no me gusta esta nariz que tengo, pero ahí lo tienes, no te lo vas a quitar. No dices, estos ojos no me gustan y te los golpeas, te estás golpeando. No vas a hacer eso, nadie hace eso. Nadie hace eso. ¿Qué hace? La sustenta. Pablo, en esa analogía de cómo Cristo amó a la iglesia, expone cómo uno sustenta su propio cuerpo. Y de la misma manera el esposo debe de amar a su esposa, porque son, ¿qué? Una sola carne. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la misma manera la esposa y el esposo son como si fuera un solo cuerpo, es una sola carne, no está ajena a ti, es una sola carne. Amén. Pues como si por ejemplo, tú comes comida chatarra, hermano, y todos los días comes comida chatarra. ¿Qué le estás dando a tu cuerpo? Amén. Si no nos santificamos, ¿qué le estamos dando a la esposa? Pablo concluye en el verso 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, la palabra misterio significa algo revelado. Y en otras palabras, Pablo está diciendo, esta es una gran verdad revelada, esta es una verdad admirable. Cómo Cristo unió a los gentiles con judíos e hizo un pueblo y son un mismo cuerpo. Son un mismo cuerpo. La unión de Cristo con la iglesia. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego que dice, hermanas, la mujer que respete a su marido. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice la mujer respete a su marido? Lo que está diciendo es que en base a todos los contextos, le está diciendo a la mujer respete el orden de Dios. La mujer respete que la cabeza del hogar
es el esposo. Que la mujer respete que Dios puso al esposo como cabeza, porque no puede haber dos autoridades en el hogar.